principio, después de mucho tiempo, le voy a dar la cordialísima bienvenida, las muy buenas noches, al ingeniero Alejandro Mostajo, ex ejecutivo de la Federación Universitaria Local de Cochabamba, actualmente un brillante profesional en nuestro medio. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, estimado Max. Como siempre, un placer estar en tu programa y también saludar, ¿no?, a tu importante audiencia que noche a noche siempre te acompaña. Alejandro, ¿cuál es el criterio tuyo respecto a lo que está pasando? Primero quiero tocar la crisis profunda al interior del MAS. Es más, creo que se va atomizando mucho más. Todos pensamos de que algunos dirigentes y exautoridades de este partido político estaban buscando la recomposición o la unidad de los dos sectores en pugna en este momento en el país, o por lo menos en la ruta crítica del MAS. Me refiero concretamente a Álvaro García Linera. Resulta que le mete durísimo contra Evo Morales Ayma en las últimas horas, y la respuesta obviamente de Evo Morales Ayma también ha sido dura, de que él, si algo ha sido en la vida gracias a Evo Morales, pero fue categórico Álvaro García Linera al decir de que Evo Morales no va a poder ganar, no va a poder jalar nada, porque no es el 2006. Y se lo ha repetido 2 o 3 veces Álvaro García Linera. Más al contrario, que busque la unidad y que lo busque a Luis Arce Catacora. ¿Cuál es tu criterio respecto a esta crisis? Pues respecto a la crisis del MAS, creo que estamos asistiendo al inicio del final de lo que es este partido político. Creo que es inminente su destrucción, creo que está ya sufriendo su fin de ciclo como partido político, y estas disputas, estas peleas, considero que se van a seguir agudizando, se van a seguir profundizando, y además esto como consecuencia de que el movimiento al socialismo está terminando en otro fracaso más, ¿no?, en el país, como proyecto político, como programa político, si es que en algún momento lo tuvo. Particularmente considero que no, porque el MAS ante todo fue una bolsa de oportunistas políticos de todo pelaje, ¿no? Fue así como fue concebido desde un inicio, ¿no? Aunque claro, mostraban algunas luces de hacer creer a la gente humilde, sobre todo a la gente trabajadora, de que el MAS representaba un cambio de sistema político, de sistema económico. Hicieron creer a la gente de que del capitalismo íbamos a pasar al socialismo. Nada de aquello ha ocurrido, ¿no? Más al contrario, han remachado las viejas estructuras de anteriores gobiernos, ¿no? No ha cambiado para nada el modelo económico, simplemente con la llegada al MAS se le ha puesto adornos indigenistas. Es decir, que el viejo Estado republicano corrupto que nos dejaron los neoliberales simplemente ha sido repintado, ¿no?, con adornos indigenistas. Y bueno, aquello está quedando retratado y revelado, ¿no?, de que no ha cambiado nada. Y creo que consecuencia de este fracaso es lo que estamos viendo en el escenario, ¿no?, una pelea encarnizada, estomacal, y donde ya no hay ninguna visión de país o de sociedad, ¿no? A diario vemos con asco la población cómo están revelando casos de corrupción entre ellos, están sacando todos sus trapitos sucios al sol, y esto obviamente la población ve con náuseas todo lo que está pasando, ¿no? Y esto se va a seguir profundizando, vamos a ver todavía peores cosas que van a salir a la luz y revelados por ellos mismos, ¿no? Entonces hay que prepararse a la población para ver una decadencia total dentro de las filas del MAS, y creo que lo que preocupa tal vez es que no hay una opción alternativa, ¿no?, para el país por el momento, porque vemos como opciones a Carlos Mesa, a los eternos candidatos, vemos a Samuel Doria Medina, vemos a Camacho, que representan, si bien es un político relativamente nuevo, pero sus planteamientos, su programa que han mostrado, lo hemos visto en el gobierno corto de Áñez,
que no representan ninguna opción nueva o diferente a lo que es el movimiento al socialismo gobernando este país, ¿no? Entonces, creo que ahí va a estar la disyuntiva o la preocupación central de la población, ¿no? ¿Qué alternativa tenemos frente a esta podredumbre total que se va a seguir profundizando en el partido gobernante? Pienso que el MAS difícilmente va a poder salir de esta crisis. Creo que ya puede haber circunstanciales abuenamientos o acercamientos de repente entre los líderes del partido gobernante, pero no va a frenar este proceso de decadencia en el que ya está sumergido el MAS, y creo que es muy similar, ¿no?, a lo que le pasó al MNS. Fue un importante partido de masas, y luego vino las divisiones, y en algún momento ya se dijo que el MAS era un remedio mediocre de lo que es el MNS, ¿no? Y creo que en un periodo aún más corto de lo que tuvo como hegemonía, como fortaleza el MNS, diferente es el MAS, ¿no?, que un periodo más corto está llegando a su agotamiento político. Alejandro, estos temas y estos escenarios, no solamente en el MAS, sino en la oposición, por ejemplo, en las últimas horas hemos escuchado decir de que de Comunidad Ciudadana se han expulsado a 10 parlamentarios por hacer acuerdos con Luis Arce Catacora. Entonces, más los problemas del MAS, genera desafección política en la ciudadanía en general. Yo mucho tiempo, años que ando reclamando de que la ciudadanía tiene que involucrarse en el tema político a nivel nacional. No es posible que el 90% de la población boliviana no milite en ningún partido político, ¿verdad? Ahora, este escenario, primero del tema de la ciudadanía, el otro tema que me preocupa es el escenario de los traficantes, de los mercaderes de la política. Max Weber te decía, a los políticos les distingue aquellos que viven de la política y los que viven de la política, o viven para la política, los que viven de la política. Ellos siempre están bien acomodados en todos los gobiernos. ¿Cómo va a ser el futuro escenario político y gubernamental de este país si estos caballeros siguen ahí? Están con todos los gobiernos, con todos los partidos políticos, parecen corchos de botella, siempre están flotando. ¿Y qué va a ocurrir a futuro? ¿Crees que puedan haber mecanismos para tamizar esto o no? Porque la ley electoral está ahí, pero no pasa absolutamente nada en este país. Definitivamente, por la población es visto como un transfugio total, ¿no?, de estos políticos, que lamentablemente son parte de toda esta podredumbre, ¿no? Como diputados de Comunidad Ciudadana, diputados de Creemos, terminan en componendas con el gobierno, con el movimiento al socialismo, y obviamente esto termina en expulsiones de sus propios partidos u organizaciones políticas, ¿no? En realidad estamos asistiendo a la podredumbre total, ¿no?, de lo que es la politiquería en nuestro país. No le pueden ofrecer absolutamente nada al pueblo boliviano como una propuesta programática, como un horizonte que por lo menos que nos dé esperanza de ir a un mejor futuro, a un mejor destino. Y entonces prima toda esta decadencia en la política boliviana, lamentablemente. Y lo que tú decías también en un principio, ¿no?, si bien estamos a más de 40 años ya de democracia que supuestamente se ha recuperado, pero es una democracia falsa. La democracia representativa estamos viendo que en los hechos no funciona. El pueblo les da a estos diputados, a estos senadores, sean también presidente, vicepresidente, les firma cheque en blanco. Supuestamente ellos tienen que, a nombre del pueblo, gestionar o conducir los destinos del país, pero en los hechos lo que hacen es velar sus propios intereses, ¿no? La política se ha convertido en una forma de trepar al poder y como forzarse o asegurar la vida personal y familiar clientelar, ¿no? Eso es en los hechos para lo que ha servido la democracia. Creo que ante esta situación el pueblo boliviano, los diferentes sectores, las regiones, inicialmente tendríamos que plantearnos seriamente lo que es la independencia, ¿no?, frente
a las dos camarillas, en este caso, en las cuales se han dividido el movimiento al socialismo, como también de los partidos de oposición funcionales que le son en los hechos, ¿no?, al partido que está en el poder. Creo que la población debe orientarse más ya por la lucha, por la gestión, por la exigencia ya a la solución de sus problemas. Y eso lo vamos a hacer mediante las acciones ya, creo, de demanda, de movilización, ya no entrando a creer en políticos o entrar a tomar partido. Y esto, el llamado también para la misma gente que en algún momento creyó en el MAS como proyecto político, ya no pasa por tomar partido por el lado evista, por el lado arcista, sino orientarnos a plantear realmente la solución de las necesidades y las demandas no resueltas por la vía ya de plantearse la movilización, la gestión y ¿por qué no?, la lucha callejera, ¿no? Porque si no, vamos a ser arrastrados a esta decadencia, a esta pelea, a esta pugna que ya está pasando lo repugnante, ¿no?, entre los bandos del MAS, y en el cual también están inmersos, lamentablemente, estos opositores funcionales, como se les llama, ¿no? Definitivamente, hablando del tema del MAS, porque de una u otra manera son los que generan noticia. Fracasaron todas las reuniones para soldar fisuras. No hay más posibilidad de rearticular al MAS, porque no han tenido la capacidad de retroalimentarse en su momento. Pero al ver este fracaso, obviamente que aparecen algunos dirigentes y parlamentarios que no lo quieren a Evo Morales, por ejemplo. Me refiero a Rolando Cuéllar. Él denuncia y dice que los narcoaportes son permanentes al interior del MAS, pero del MAS de Evo Morales. Entonces, esto va a continuar seguramente, según Rolando Cuéllar, y no dicen absolutamente nada la gente del Tribunal Supremo Electoral, menos del sector de Evo Morales, para desmentir aquello. Cualquier denuncia tienes que hacerlo, obviamente, con pruebas, ¿verdad? No sé si el señor Cuéllar tiene pruebas de lo que afirma, pero esa es la realidad. Eso en el tema de carácter económico, en el tema de respaldo económico a las candidaturas de los partidos políticos. En el tema ideológico, que seguramente tú nos vas a dar luces, tú sabes que se requiere fundamental e imprescindiblemente una soldadura ideológica al interior de los partidos políticos. El poder radica en eso y sin embargo no tienen ninguno de los partidos políticos esto. Entonces, ¿cómo podemos seguir apostando a la política y a la democracia sin ideología, en un escenario completamente desideologizado en el país? Sí, respecto a lo que primero planteas, siempre ha sido un secreto a voces, ¿no?, que el MAS recibe financiamiento del narcotráfico para sus campañas electorales. Incluso se sabe también que gran parte de nuestra economía tiene cierta inyección de recursos provenientes de este ilícito, ¿no?, el narcotráfico. Es un secreto a voces. Si nuestra economía tiene ingresos por parte del narcotráfico, obviamente como consecuencia también están inmersos en este financiamiento de estos recursos del narcotráfico hacia los partidos políticos, ¿no? Y creo que el MAS, no solo en cuanto a recibir financiamiento, sino que también importantes dirigentes de este partido político han sido pillados con las manos en la masa, como se dice, infragantis, ¿no?, transportando sustancias controladas. Se ha detectado que son parte de estas redes de los cárteles, que ha penetrado fuertemente, ¿no?, hasta en las instituciones llamadas a luchar contra este ilícito, ¿no?, como la FELGN, altos coroneles, parte de estas redes, funcionarios de Estado. En fin, este ilícito ha penetrado fuertemente, ¿no?, y creo que es como tapar el sol, como se dice, con un dedo, intentar tapar el sol con un dedo, lo que quieren hacer algunos políticos. Incluso en el gobierno de Áñez, ¿no?, tú mismo señalas de que no solo el MAS, sino también otras organizaciones políticas. Se detectó que, por ejemplo, cuando Áñez estaba en el gobierno, hubo una disputa de cárteles, ¿no? Se llamaba el cártel del Beni, que estaba en conflicto con el cártel del Chapare, que el gobierno de Áñez estaba favoreciendo más a los cárteles del Beni y por tanto había esta rivalidad, ¿no? Entonces, creo que
aquello no se puede tapar. Pero obviamente algunos diputados, como es Cuellar, simplemente lo lanzan para el show, ¿no? Para la distracción política, para que eso sea la comidilla dentro de esta pugna, esta pelea dentro del partido del MAS. Debería irse mucho más allá, ¿no? Presentar, realmente hay los indicios, hasta las pruebas. Se ha visto a Evo Morales festejando cumpleaños, por ejemplo, con el coronel Dávila, que en ese momento era alto funcionario de la FELGN. Entonces hay los claros indicios, ¿no? Y creo que el gobierno de Arce tiene todos los elementos y las pruebas para iniciar un proceso, incluso meterlo a la cárcel a Evo Morales, ¿no? Pero seguramente esto se va a ir dando en la medida en que se vaya agudizando esta pelea, esta pugna dentro del partido gobernante, y creo que va a llegar a esos niveles, pienso yo. En algún momento a Evo lo van a combinar, o sale del país o se queda en la cárcel. Así va a ser, pienso yo, y lo estoy advirtiendo acá, porque es irreconciliable esta situación. Y obviamente el factor determinante es que es un proyecto político fracasado el MAS, y va a llevar a esa situación, ¿no? Alejandro, el mal no es patrimonio de nadie, ¿verdad? Pero crea réditos. Tengo entendido de que el ministro de Justicia, Iván Lima, está trabajando arduamente para reaperturar algunos procesos que habría tenido el expresidente Evo Morales Ayma. Entonces, ¿tú crees que está en camino a inhabilitarlo por esa vía? Con el advertido de que Álvaro García Linera ya le ha dicho a Evo Morales de que no tiene posibilidad de ganar nada. No es el 2006, le ha reiterado Álvaro García a Evo Morales Ayma. Sí, yo creo que el gobierno, y a través de Lima y algunos otros funcionarios de gobierno, están alistando toda la artillería, ¿no? Para prácticamente arrinconarlo a Evo Morales. Ya prácticamente se han atornillado, ¿no? En la silla presidencial alrededor de Arce, ya una nueva cúpula política, y creo que no lo van a soltar, ¿no? Porque además la unidad, ya posible unidad que se pueda hablar en el MAS, esta disputa por los cargos, las pegas, prácticamente no alcanzan, ¿no? Eso también es factor determinante. Por lo tanto, quienes hoy están en función de gobierno, ocupando los cargos, todo aquello, difícilmente van a aceptar una posible alianza o retorno de Evo Morales al poder, porque con todas las fricciones que ya se han dado dentro de las filas de los funcionarios mismos, ya señalan que va a haber una persecución sañuda, ¿no? Contra los propios funcionarios. Entonces, creo que todo eso está mostrando y revelando el próximo futuro que se viene, ¿no? Esta pelea encarnizada que va a llegar a niveles más radicales, pienso yo, ¿no? Ahora, en lo que planteabas, la parte ideológica, creo que hay ausencia, ¿no? En los partidos políticos y estas agrupaciones, visiones de país, de sociedad, que debería tener todo partido político estructurado conforme a un programa, a una plataforma. ¿Qué oferta le hace al país? ¿Por dónde podemos ir a un mejor futuro? No hay aquello, absolutamente ausente. Estas agrupaciones que nacen coyunturalmente al calor de las elecciones son prácticamente juntuchas electoreras, ¿no? Como en algún momento se los llamaba. Se reúnen políticos de todo pelaje y como en comparsa aparecen en las elecciones, y bueno, las consecuencias son estas, lo que le ocurre a Creemos, a Comunidad Ciudadana. ¿Cuál es el objetivo que uno persigue? ¿Qué tipo de país queremos? ¿A qué tipo de sociedad apuntamos? Eso debería ser. Por ejemplo, nosotros, algunos ex dirigentes universitarios, estamos discutiendo un programa, una plataforma. Mire, ya estamos como 3 años debatiendo, discutiendo, y ese debería ser el camino, ¿no? Por el cual se van conformando o configurando algunos partidos políticos, que no deberían ser comparsas o de masas, sino un partido político debería conformarse en base a gente que coincide en los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? Y ese marco debería ser lo que une o lo que estructura una agrupación o un partido político. Pero
Hoy no ocurre aquello, es las comparsas electoreras, las juntuchas lo que dominan el escenario, y a eso se suma esta ley de organizaciones políticas que hacías referencia, que lamentablemente ha cesado, ¿no?, también toda posibilidad de que surjan nuevos partidos políticos, nuevas agrupaciones, porque han hecho de que mínimamente el 3% del padrón electoral, ¿no?, tenga que ser militante de un partido para que puedan tomarte en cuenta o disputar en unas elecciones nacionales. Hoy, ¿cuánto es el padrón electoral? Somos aproximadamente 7 millones de bolivianos en el padrón, ¿no? Y se ha inflado de manera sustancial a lo que era cuando el MAS, por ejemplo, nació a la vida política, ¿no? El 2002 no éramos más de 1.500.000 el padrón electoral, ¿no? Ahora 7 millones. Imagínense, si uno quiere plantear un partido político como alternativa para el país, es casi imposible. Pareciera que esta situación se la ha trabajado, esta ley de organizaciones políticas, como para que solamente sobreviva el MAS junto a los viejos partidos políticos que se van nuevamente regenerando o juntándose entre varios, como ha ocurrido en las últimas elecciones, ¿no? Recurriendo a las siglas del FRI, MNS, UCS, ¿no? Entonces se hace imposible. Creo que uno de los primeros pasos que deberíamos plantearnos como activistas, políticos, profesionales, la reconsideración de esas leyes de organizaciones políticas, porque si no hacemos aquello, la disputa va a seguir entre el MAS y los viejos partidos políticos sin posibilidad de nuevas alternativas. Alejandro, para mí el problema de la crisis política y democrática en el país es complejo. Complejo desde el punto de vista de que la población, la ciudadanía en general, no se involucra. Es más, entró en un terreno, en un escenario de pesimismo. Y tú sabes que la resignación es un suicidio permanente, no solamente en Bolivia, en cualquier país del mundo. Ahora, el país permanentemente está siendo estafado políticamente. Todos los candidatos, todos los partidos políticos, todos los gobiernos han prometido todo y obviamente han incumplido todo. Y eso en teoría política se llama estafa política. Ahora, viendo este análisis, nos damos cuenta de que las masas buscan pues los instrumentos que necesitan, ¿verdad? El 2019, mucho más antes, 10, 20 años atrás, casi tuvo comportamiento símil. Han sido actores principales, como lo son ahora, las instituciones abstractas. Me refiero a las plataformas, colectivos, coordinadoras, comités cívicos, sindicatos, etcétera, etcétera. Y esas instituciones, como tú sabes, no están llamadas a hacer praxis o ejercicio político, menos ir a la toma del poder. Para eso están los partidos políticos. Entonces, ¿cómo cambiamos este comportamiento negativo de la población en general en materia política y democrática? Sí, hay una especie de frustración, ¿no?, en el pueblo boliviano tras los sucesos del año 2019 y el posterior retorno del MAS al poder, ¿no? A ver, el año 2003 el pueblo boliviano se moviliza, expulsamos a los llamados gobiernos neoliberales, GONI CAE, y inmediatamente el pueblo cifra sus esperanzas, ¿no?, en un proyecto nuevo político que nace como es el MAS, pero transcurridos los 14 años termina siendo otra estafa, ¿no?, que no ha traído cambios sustanciales o lo que se proyectaba, o por lo menos parte de las ilusiones del pueblo boliviano que había depositado en el MAS, no se ha cumplido. Llega el 2019, explota tras 14 años de acumulación de malestar, de frustración, de rabia, bronca, sumado a corrupción. Expulsamos del poder al MAS y hacemos fugar a Evo Morales. Y la ausencia de una alternativa política, de un proyecto político, hace que estos oportunistas, ¿no?, como Camacho, Áñez, Mesa, Doria Medina, Arturo Murillo, se encumbren en el poder, ¿no? Y claro, la movilización y la rebelión ciudadana y popular llega a ese punto, ¿no?, y se suscita aquella salida con Áñez asumiendo la presidencia. Claro, en aquel momento
este gobierno de transición a la cabeza de Áñez, en vez de que haga las elecciones en el mes o en el periodo que estaba establecido, lo que hace es prácticamente pactar, ¿no?, una prórroga con el MAS. Se prorrogan parlamentarios, se prorroga la misma Áñez, se prorrogan alcaldes, y esto da lugar a que el MAS, después de que estaba totalmente arrinconado por la movilización popular y ciudadana previa, se recomponga, ¿no? Y a eso viene la pandemia, que pone una situación de crisis al país, y claro, un escenario propicio se va configurando para que el MAS retorne al poder, ¿no? Tras este funesto gobierno que es el de Áñez, que en vez de que avance en arrinconar completamente al MAS y a Evo Morales, termina pactando, y estos vuelven al poder, ¿no? Porque la gente resulta que ve que el remedio resultó peor que la enfermedad con Áñez en el gobierno, y opta nomás porque venga, por lo menos haya cierta tranquilidad con Arce en el poder, ¿no? Pero no significa que el MAS, obviamente, como proyecto le plantee ir a un mejor destino al país, más al contrario, seguimos avanzando hacia una situación peor, desastrosa económicamente, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a la población en este escenario de partidos políticos corruptos, sumidos en crisis, en decadencia, en putrefacción? Creo que momentáneamente no van a nacer, ¿no?, los liderazgos o un partido político de la noche a la mañana que tenga una varita mágica. Lo que, por donde podemos optar la población es, en general, a exigir por la vía de la acción nuestra incorporación activa a gestionar nuestros proyectos, nuestras demandas, las necesidades no resueltas, ¿no? Por ejemplo, hoy, debido a las consecuencias del cambio climático, hay sequía por todo lado, falta de agua, un montón de necesidades, y es en torno a esto a lo que nos debemos organizar para la resolución de nuestros problemas, porque en los hechos la política es eso, ¿no? Resolución de problemas, de necesidades de una sociedad o de un estado como somos los bolivianos, ¿no? Y creo que en el fragor de esa lucha, de esa gestión de nuestras necesidades, van a nacer naturalmente, como consecuencia de la lucha y la movilización, los nuevos liderazgos o los partidos, ¿no? Así siempre ha sido la historia en nuestro país, así nació el MNS, así ha nacido el MAS, y creo que debemos encaminarnos hacia aquello, no estar cifrando esperanzas en que nazca un nuevo líder, un nuevo partido, sino que tomar en nuestras manos los problemas que nos atingen y movilizarnos y tomar acción decidida por aquello, ¿no? Es por ahí. Pero hay un problema, Alejandro. El actual presidente del Estado saca mayor porcentaje que Evo Morales, ¿verdad? Evo Morales sacó 47% del 19%. Y el actual presidente saca el 55%. Él cree tener cheque en blanco aquí en Bolivia. ¿Tú crees que puedes cambiar esto? ¿Puedes cambiar el comportamiento del gobierno? Porque va camino a su repostulación. Sí, pero el tema es de que circunstancialmente puede volver a ganar Luis Arce con todo el aparato del Estado que tiene, ¿no?, bajo su control, los funcionarios, todo aquello. Es una gran masa de votos, ¿no? Y por eso también Evo Morales no quiere ir a una primaria. El MAS podría resolver su crisis de liderazgo o esta disputa entre Arce y Evo yendo a las primarias, haciendo caso a su propia ley, que ellos lo promulgaron, ¿no?, la ley de elección o de organizaciones políticas que deben ir a unas primarias. Pero Arce, si va a unas primarias junto a Evo, gana Arce, ¿no?, por todo el aparato que representa el Estado, ¿no? Y por eso Evo de antemano no va a ir a unas primarias y directamente quiere proclamarse, o ya se ha autoproclamado por el MAS, ¿no? Pero circunstancialmente puede volver a ganar el MAS, pero aquello no va a significar que el país salga del desastre y a la crisis en la que está sumergida, ¿no? Tenemos más de un 80%, Max, de informales, de gente prácticamente sobreviviendo en el país del precario comercio informal, ¿no? Y creo que ahí está el gran problema. Alejandro, quiero agradecer tu gentileza con la programación cuando se te convoca. Creo que es importante participar en este tipo de escenarios de construcción democrática, escenario plural, para advertir los criterios que tienes respecto a la coyuntura.
Como siempre, muy agradecido, Max, con tu programa y siempre va a ser un gusto estar participando. Buenas